que con nosotros la doctora Cristina Malinotti, doctora en psicología, experta en familia aquí, respondiendo también muchas preguntas del público, como siempre, doctora. ¿Qué tal? Buenas tardes para ti y para toda tu audiencia. Sí, he estado en diferentes medios hablando de este caso desafortunado, el director de la policía en Miami-Dade que intentó suicidarse. Entonces yo aquí quería dar el ámbito de la familia, el punto de vista de la familia, para poder ya salir de este caso tan lamentable y también ver cuáles son, en principio, las señales que pueden ver los familiares de un potencial suicida, los factores de riesgo más importantes y, sobre todo, qué podemos hacer en familia para evitar esta situación. En principio, las señales. Son 10 señales, hay muchas, pero 10 son las más importantes. La persona, el joven, porque acá hay muchas madres en esta audiencia, están preocupadas por sus hijos, por sus hijas. El suicida, hombre o mujer, aunque sabemos que se suicidan en todas las edades, mucho más hombres que mujeres, un 75% contra un 25% de mujeres, habla o escribe sobre la muerte o sobre su intención. Por eso los padres tenemos que estar atentos cuando el niño no está, entrar a su habitación, revisar sus papeles, es muy importante. Cuando está con nosotros dice frases tales como, bueno, ya algún día me van a extrañar, o no sé para qué nací, eh, al final molesto a todo el mundo. Dice todo este tipo de cosas. Atención, tratemos de hablar con ellos acerca de esto. Acumula o compra cosas que pueden, objetos cortantes, armas de fuego o armas blancas. Si en la casa no hay el hábito de las armas, puede encontrar gilets o algún tipo de implemento. Por eso tenemos que revisarle los cajones. Tiene pensamientos de muerte y de violencia. ¿Por qué? Porque su discurso recurre en torno a eso. Puede estar padeciendo una depresión clínica con ideación de suicidio o enfermedad mental. Sabemos que el 75 al 90% de aquellos que intentan suicidio tienen este tipo de problemas, o enfermedad mental, o que sería también una depresión clínica, la más importante o destacada de estas enfermedades porque conlleva ideación de suicidio. También se arriesgan mucho, tienen una vida de riesgo sexual, no se protegen, drogas, alcohol en extremo, atención con nuestros jóvenes, regalan sus pertenencias, si son mayores ponen en orden sus finanzas y nosotros sabemos que eso está pasando. Y por ahí dicen, no, porque por cualquier cosa quiero dejar todo bien, atención. Se despiden, a veces de pronto empiezan a abrazarnos de una manera, a decirnos cosas de una manera que antes no lo hacían, con un afecto inusitado, con cierta emoción, atención, eso también es una señal. Cambios en los hábitos de alimentación y de sueño, duermen mucho, duermen poco, comen poco, comen demasiado. Atención, porque al comer demasiado los padres pueden confundirlo con que está mejor, se siente bien y se alimenta más. La ingesta compulsiva de comida no es buena porque puede estar hablándonos de una depresión. Cambio de personalidad. Si eran muy sociables, dejan de serlo. Atención, a la inversa. Si eran muy aislados, comienzan a estar más sociables que nunca y entonces uno dice, qué suerte, salió de ese aislamiento. Pero ojo, que ese aislamiento puede ser una necesidad de conectarse con los demás para despedirse. Tenemos que tener mucho cuidado y observarlos. ¿Cuáles son los factores de riesgo más importantes? En principio, la genética. Sabemos que hay un conjunto de genes responsables de las tendencias suicidas. Luego está la epigenética, que epi quiere decir por encima de, es decir, por encima de la genética. ¿Y qué está por encima de la genética?
los factores ambientales, la educación, las relaciones sociales, ¿verdad? En 1841, fíjese atrás en el tiempo, William Ford habló del efecto imitativo de la conducta. Es decir, que si tenemos una genética que nos predispone a estas tendencias y hay un efecto imitativo de la conducta porque en la familia alguien, el tatarabuelo, tenemos que ir atrás en el que se suicidó, esto puede dispararlo. Historia familiar de abuso y violencia, es decir, va a imitar esto, porque lamentablemente los seres humanos aprendemos siempre por el ejemplo. Si tuvo intentos anteriores de autoinfligirse algún daño, cortarse o tomar pastillas exageradamente y ha habido que hacerle una limpieza estomacal, llevarlo al hospital de emergencia. Tenemos que pensar también que puede estar sujeto al acoso cibernético o escolar o académico si está en la universidad. No solamente aquel que recibe el acoso, también puede llegar al suicidio aquel que acosa cibernéticamente, el acosador en la escuela, en los ámbitos académicos. ¿Por qué? Porque cuando la violencia se vuelca a los demás y no da el efecto que la persona espera, la violencia se da la vuelta y la vuelca contra sí mismo. Pérdidas recientes. Mucha atención a observar si murió el abuelo o alguien importante, un padre con más razón, una madre, también algún tipo de pet en la familia que quería mucho, el perrito, el gatito, ojo con eso, que puede en un individuo que tiene una genética y una familia en donde hay ejemplos de abuso y violencia, puede disparar el intento de suicidio. Desde ya también la orientación sexual en cuanto a la indefinición, es decir, todos aquellos individuos que son homosexuales, lesbianas, pueden de alguna manera tener, y lo tienen, 4 veces más posibilidades, son más propensos a suicidarse, atención, los padres, porque el hijo, por más que tenga una indecisión sexual o no sea de nuestro sexo, lo debemos seguir queriendo como siempre. Finalmente hay una serie de consideraciones a tener en cuenta. Sin todo esto que hablamos, sin los factores de riesgo importantes, un individuo con exclusión social, con pobreza, que pasa por la humillación, la vergüenza, la desesperación y la soledad, puede llegar al suicidio. Por ejemplo, hubo el caso de alguien que fue acusado de pedofilia, una personalidad destacada de acá de la ciudad, y que no pudo soportarlo, finalmente se supo que era inocente, pero se suicidó. Fue a un callejón y se pegó un tiro. Vale decir que esto de la vergüenza, la desesperación, justamente por haber sido humillado, excluido socialmente, puede llevar al suicidio, porque lo que se establece, mis queridos padres, es una depresión espiritual, que ya no necesita tratamiento, que no es una depresión clínica, pero es espiritual. El corazón de ese individuo está dinamitado, ya no encuentra sentido a su vida. ¿Qué podemos hacer los padres? En principio sabemos que aquellas familias que creen en Dios, o aquellas familias que celebran una religión, sabemos que por ejemplo judíos, cristianos, se suicidan mucho menos, se suicidan mucho menos las familias con hijos, es decir, las madres particularmente, o los padres que tienen muchos hijos, pero unido esto a una religión. Por lo tanto, es tan importante que tengamos la unión familiar y sacar el tabú. Tú sabes que el tabú más importante que hay en estos momentos no es, sobre todo en la comunidad latina, no es el tabú del sexo, es el tabú justamente del suicidio. Vale decir que no se habla del suicidio, está prohibido, de eso no se comenta nada.
Y al revés, mis familias queridas, necesito indicarles que hablen de esto en la familia, con sus hijos, que levanten o propongan en la mesa familiar, por eso es tan importante tener una comida con la familia, este tema, pónganlo sobre la mesa. ¿Qué pasó? Por ejemplo, tenemos el caso lamentable de este director de la policía del Miami-Dade. Podemos usar como ejemplo para poder iniciar una conversación importante y rica y que estas cosas se puedan hablar. Y a lo mejor, ojo, a lo mejor descubrimos que alguno de los miembros de nuestra familia ha pensado en algún momento en eso. Trabajarlo desde la familia, el primer auxilio que recibimos es la familia y la primera terapia, la conversación familiar. ¿Qué te parece, Marilyn? Doctora, en realidad usted viene hablando de algo que muchas personas ya comienzan a hacernos preguntas aquí, muy acertado, sobre todo que debemos darnos cuenta nuestro entorno. Como usted dice, si quizás comenzamos a preguntar por en algún momento, quizás gente que conocemos, familiares, hijos, padres, abuelos, quizás le ha pasado por la mente. Mire lo que nos dice aquí Carolina y vamos a contestar muchas preguntas de las que están entrando, de acuerdo al tiempo nos permita, pero creo que esta es una de las principales. ¿Qué debo hacer si estoy pasando dificultades o si alguien que conozco tiene pensamientos suicidas? Inmediatamente debo hablar con esta persona o hablar con alguien responsable en esa familia. No es que la persona con pensamientos suicidas no sea responsable, pero está nubilada por un sentimiento oscuro, ¿verdad? Y una actitud libérrima, yo tengo la necesidad de hacerlo y quizá lo voy a hacer. Entonces, hablar con la madre, con el padre, con un hermano. Esto es lo que está pasando. También se puede hablar con esta persona y decirle, te acompaño yo a un psicólogo, proponerle un psicólogo, proponerle el médico primario, proponerle un médico psiquiatra, enseñarle que estamos ahí, generando como una especie de castillo en torno para sostenerla, para que no se caiga. Doctora, hablando de esto, justo hace 2 días yo estaba con unas amistades y una de ellas dijo, ay, es mi mamá que la acaban de recoger y la están regresando a la casa, de los viejitos que los llevan y las traen de diferentes centros donde ellos van de recreación, vamos a decir, durante el día, de las personas mayores. Y dice, cuando cuelga ella, dice, mi mamá está regresando porque dice que el chofer dijo a todos sus pasajeros, que eran adultos mayores, les dijo, bueno, yo no voy a poder seguir más, voy a dejarlos en su casa ahora, yo ya no voy a trabajar el día de hoy ni no sé cuándo, porque estoy muy deprimido y quiero quitarme la vida. El chofer le dijo a ellos, inmediatamente uno de los señores se acercó y comenzó a hablar, al final el chofer los dejó, las personas mayores se quedaron con eso en la mente y ellos obviamente a la vez replicaron a sus familiares, ¿no? Claro, sí, exacto. Sí, ¿qué es lo que está pasando en realidad? ¿Cómo pueden actuar? Vamos a decir, estas personas mayores también que a veces no saben ni es un familiar, simplemente es alguien que los transporta, pero ya está diciendo que se siente tan deprimido que quisiera no seguir viviendo. En principio hay que decirle que llame al 988, que es el número de ayuda con profesionales de la salud mental, que está a los 24 horas del día, los 7 días a la semana. Que llame y le sugerimos, le voy a dar este número, se lo escribimos, o que él lo anote, porque ahí le van a dar respuestas adecuadas para esta sensación oscura, turbia, que usted tiene acerca de concluir su vida. Claro que sí. Miren lo que van con otras preguntas, doctora. ¿Todo el que se suicida es un enfermo mental? No, se habla del 75 al 90%. Hay un 10% que lo hace por las razones que habíamos hablado al final de la charla, exclusión social, se sienten mal, son por pobreza, los han humillado, vergüenza, desesperación, soledad. Muchos aquellos que han cometido delitos, ¿no? Y están a punto de ser descubiertos y saben que son culpables, también se suicidan. Ocurre como un desmoronamiento del espíritu. No es una enfermedad mental, es una enfermedad del espíritu.
Qué difícil, ¿no? Para esta persona. ¿El suicidio se puede prevenir? El suicidio se puede prevenir siempre y cuando observemos mucho, conozcamos a fondo a aquellas personas que amamos. Si no las observamos y no las conocemos, es imposible. Por supuesto que hay una posibilidad mínima de que algo repentino suceda, porque hay un porcentaje mínimo de aquellos que en un acto impulsivo, en un acto de desesperación que no habían pensado con anterioridad, llevan a cabo un suicidio. Generalmente personas muy emocionales, muy impulsivas, que los han puesto al borde del precipicio, por ejemplo, por una amenaza de lo que fuere, por ejemplo, un divorcio, ¿no? Alguien que le dice me voy con otra persona y esto puede disparar un acto desesperado. Dice, ¿quiénes son los que están más en riesgo de suicidarse? Pues lo acaba de decir básicamente. ¿Hay alguna edad específica, doctora? ¿No tiene una edad? En realidad es entre la juventud y los 59 años, sí. Es decir, entre la adolescencia y los 59 años es donde hay más peligro. Generalmente en los hombres. ¿Por qué en los hombres y no en las mujeres? Porque los hombres son reacios a ir al médico y decir esto me está pasando, por una cuestión de machismo, una cuestión de hombría, entre comillas, consultan mucho menos que la mujer. La mujer consulta mucho más y entonces el porcentaje y la estadística, digamos, de los hombres es mayor. La mujer consulta, pero ¿qué pasa? Los hombres se suicidan a lo mejor sin ir a la consulta. Entonces son una estadística. Pero si hubieran ido a la consulta, como van las mujeres, a lo mejor no hubieran llegado al suicidio. Por supuesto. Dice, ¿la conducta suicida es una manipulación para conseguir algo? A veces vemos que las personas dicen, me refiero cuando dicen, si me dejas me voy a suicidar, si me dejas que voy a hacer aquello. ¿Lo está diciendo por, como dice Daily Ferrer, por manipulación para conseguir algo o es porque de verdad pues quiere quitarse la vida? El suicidio, cuando es genuino, es realmente una manifestación real pasible de llevarla a cabo. No debemos cometer el error de decir, bueno, perro que ladra no muerde. Es decir, si dice que se va a suicidar, no se va a suicidar. Atención, por favor, debemos prestar atención porque puede llegar a suicidarse. Hay personas, hay otra variedad de personas, cúmulo de ellas, que son personas con algunos problemas de personalidad que suelen manipular, que no tienen la menor intención de suicidarse, porque quieren vivir la vida, pero quieren vivir la vida como quieren ellos, en sus términos, y entonces manipulan al otro. Sí. Claro, hay que saber, vamos a decir, de alguna manera diferenciarlo, pero igual no podemos quitar el beneficio de la duda y Claro, poder prevenirlo, ¿no? exacto. Dice, hay que hablar con algún, vamos a saludar a Edgardo Durán, que está en Colombia, aquí, uno de las personas que siempre está Cocinando con Marilyn de Magazine, está de regreso aquí compartiendo, obviamente, el maravilloso programa del día de hoy, dice. ¿Hay que hablar con un profesional, doctora de la salud mental, sobre sus sentimientos? Gracias, Edgardo, por la pregunta. Sí, por supuesto, el profesional de la salud mental es aquel que puede permitirnos hablar y descargar. Voy a decir algo muy simple. Cuando nos duele el estómago porque comimos de más, debemos vomitar, ¿verdad? Y entonces vamos al baño y vomitamos. El lugar en donde vomitar nuestros problemas y aquellas cosas que nos angustian es, en principio, hablarlo con la familia o con alguien importante y luego ir al profesional de la salud mental, porque nos puede ayudar con otras herramientas técnicas del estudio, del área, que no puede la familia. Sí, es importante. Todo lo que nosotros sentimos feo y no lo volcamos, no lo ponemos en palabras, nos intoxica el cerebro, nos intoxica el corazón y el espíritu. Claro que sí. Dice, la conducta, ¿cuáles son los signos de alarma de una conducta suicida? Usted lo dijo,
pero acá nos siguen preguntando. Sí, bueno, si tú miras el comienzo del video en el canal de YouTube de Marilyn o en mi canal de YouTube dentro de 2 días que va a salir este programa, van a estar allí las señales. Las señales son muy claras, habla o escribe cosas sobre la muerte, se despide, regala posesiones, digamos, entra en conductas que pueden ser autodestructivas, mucha droga, mucho alcohol. Pero ve el programa, escúchalo y lo vas a entender en detalle. Claro que sí. Dice, doctora, si mi hijo que tiene 12 años a veces dice, ya no quiero vivir más, ¿debo llevarlo a un psicólogo? Por supuesto, desde ya, porque hay algo que está molestando ese corazón y esa mente en ese niño. A lo mejor algo que ocurre en la familia y uno en el fragor de la vida no se da cuenta, ¿eh? Pero es algo que uno inconscientemente está haciendo y no se da cuenta. Es importante llevarlo, pero atención, hay que hacer terapia sistémica, tenemos que ir todos, porque no hagamos el depósito de la enfermedad en el niño. Lo tengo que llevar porque mirá lo que dice, atención, si aparece un síntoma en una familia, es decir, que si el niño habla específicamente que quiere morir, es porque hay algo que se produjo en el seno de la familia. Entonces, es muy importante ir a la consulta con ese niño, pero todos dispuestos a hablar de la dinámica familiar. Dice, doctora, tengo una amiga empresaria que hace unos días me dijo que quería quitarse la vida. La veo hoy en día muy normal. ¿Qué debo hacer? Me quedé pensando al escucharla a usted. Tiene que darle el teléfono del 988 nuevamente, si es que ella en un momento dado, a solas en su hogar, quiere cometer. Antes de cometer un acto autoinfligido de agresión, que llame al 988 y decirle, estoy aquí para escucharte. Cualquier cosa, cualquier tema que quieras hablar conmigo, yo te voy a escuchar. Puedes llamarme a cualquier hora. Es muy importante esto, porque si no conocemos a la familia, quizá si tenemos una buena relación con alguien del trabajo, que compartimos el trabajo con ella, podemos hablar de esto y alertar. Alertar, debemos comprometernos, no hacer como que, bueno, le está pasando a ella y no a mí, porque nos puede tocar en algún momento en la vida. Sí. Dice Dailis, doctora, gracias por estar con nosotros esta tarde. Si pregunto a una persona si quiere suicidarse, ¿puedo estar provocando una situación suicida? No, eso, ese es el error. La gente no quiere hablar del suicidio. Muy buena tu pregunta, Dalis. La gente no quiere hablar del suicidio porque dice, ah, no, si yo se lo menciono, ya le pongo la idea en la cabeza. Y entonces la culpa va a ser mía. No, no es así, no. Si a uno le preguntan eso y uno nunca pensó, no tiene tendencias genéticas al suicidio, no pasa nada, uno no lo va a cometer. Atención, hay algo importante. Estábamos hablando de la epigenética y del efecto imitativo de la conducta. Los jóvenes son muy sensibles, vulnerables a esto de la imitación. ¿Te acuerdas en un programa? Yo hablé de la novela de Goethe, El joven Werther, que se suicida por amor. Cuando se publicó en su momento, hubo un cúmulo de suicidios de jóvenes y tuvo que sacarse de circulación el libro. Vale decir que atención, que también esto de la imitación en los más vulnerables, en el joven, puede ocurrir. Claro que sí. Por acá nos dicen, en los últimos años han ocurrido muchos suicidios. Es así. Sí, por supuesto, el suicidio es un fenómeno que atraviesa toda la historia de la humanidad. Según una versión, el primer suicidio fue en la epopeya de Gilgamesh, un famoso rey que fue a buscar la fuente de la juventud, como no la consiguió, llegó a la ciudad, regresó a su ciudad y se suicidó. Es decir, esto es en la literatura, en el arte, podemos ver, esto es algo que está en el corazón de lo humano, pero que podemos prevenirlo a través del diálogo, que debemos hablar. Esto tiene que dejar de ser un tabú. Claro que sí.
Doctora, dice, tengo una amiga que perdió a su hija hace poco en un accidente. Debería aconsejarle y que se trate psicológicamente para que no cometa algún acto. Bueno, sí, indudablemente porque si no conocemos sus tendencias genéticas, no sabemos qué está dormido en ella, que puede ser despertado por este acto fatídico, ¿verdad? Que ya corresponde al ámbito de la epigenética, lo que le pasó, un trauma, algo tremendo. Recordemos que también en la historia familiar de violencia, si hay una historia familiar de violencia, como puede ser en este caso el hijo que se suicida, ella puede cometerlo también. Es decir, tenemos que tener mucho cuidado. Sí, por supuesto que debemos hablar con esta persona. Mira, dice, ayer visitamos a una chica y ella dice que odia a Dios porque su hermano murió en un accidente y ella dice que no le encuentra sentido a la vida. Claro, estamos aquí en el ámbito del efecto imitativo de la conducta, ¿verdad? Dentro del ámbito de una familia donde un miembro ya cometió a lo mejor un suicidio y debe haber probablemente una genética también que está por allí, ese conjunto de genes que les hablé. De modo que hay que aconsejarle que tiene que visitar a su médico o decirle yo te acompaño, puedes contar conmigo. O que hablar con la madre, hablar con quien sea para poder auxiliar a esta persona. Si nosotros vemos que alguien se está por tirar de una terraza, ¿no? De un edificio alto y está dispuesto a suicidarse, ¿acaso no lo vamos a ayudar? ¿Acaso no tratamos de sostenerlo? Esto es lo mismo, esto es lo mismo. Entonces tenemos que tratar de sostenerlo. Claro que sí. Hay que tener, obviamente, estar muy alertas cuando conocemos a personas que obviamente quieran, pues, hacerse daño y querer, obviamente, suicidarse, sobre todo con todo lo que estamos viendo. Doctora, por acá nos dicen, después de si hemos pasado por alguna condición que alguien en nuestra familia se suicidó, las personas hablan en nuestro entorno. ¿Cómo lo podemos manejar? Bueno, pero está muy bien que hablen. Es decir, estamos diciendo que hay un miembro que se suicidó y la familia comenta al respecto. Sí, tienen que comentar, tienen que volcarlo todo afuera, porque si no nos va a problematizar mental y psicológicamente. Entonces tenemos que hablarlo y decir, bueno, esto pasó en la familia. ¿Alguno de nosotros ha tenido en algún momento esa intención? ¿Eh? Poner así el suicidio sobre la mesa para protegernos unos a los otros. Recordemos que la palabra es un elemento mágico que puede llegar a cambiar cualquier situación y ayudarnos muchísimo, es terapéutico Claro. hablar. Hablar, que una de las cosas más importantes es la otra, llamar al 988, usted nos dijo, y Sí, buscar ayuda inmediata, si vemos sí, obviamente cualquier inmediato. inmediata. Si yo estoy sola, porque de pronto vivo sola y estoy viendo televisión y se me ocurre de pronto la idea, porque ya la idea está murmurándome hace mucho tiempo en la cabeza. Por favor, se anotan en un papel, ante un pensamiento oscuro, llamar a mi mamá, llamar a mi amiga, llamar al 988. El 988 hay profesionales de la salud mental que lo van a poder de alguna manera ayudar y sacar de ese pozo. Claro que sí. Vamos con, acá tenemos otra pregunta. Jamás prometas mantener en secreto los sentimientos suicidas de alguien. Hay que ayudarlo. Por supuesto, cuando alguien nos dice no vayas a decirle nada a nadie, pero anoche estuve pensando que para qué, que mi vida ya no tiene sentido, que quizás es mejor que me muera. Entonces, no se lo digas a nadie, es entre tú y yo. Tú le tienes que decir, esto es algo muy tremendo, que hay que compartirlo con más personas para evitar que se concrete, ¿verdad? No, desde ya que no podemos mantener esa clase de secreto. Claro que sí, dice. Dice, doctora, después de un episodio de instinto de suicidio en la familia, nadie quiere hablar del tema y sé que aún nadie lo ha superado.
¿Qué podemos hacer? Hablar. Bueno, tú puedes intentar hablarlo, tú puedes intentar sacar el tema en la familia y decir, es por nuestra salud psicológica, emocional, tenemos que hablar de lo que pasó, tenemos que ponerlo sobre la mesa y confesar nuestras emociones. Si tenemos que volver a llorar, lloramos. Es decir, todo es respetado, pero vamos a hablarlo. Si quieren, se entregas una serie de tarjetas en blanco, con una virome, y que ellos pongan qué sintieron o qué sienten después de esa muerte. Y entonces lo escriben y lo pueden escribir anónimamente y después se lee en conjunto. O individualizar la persona que por supuesto lo escribió. Y hablar de esa emoción. Es muy importante a veces escribirlo también porque nos vemos reflejados, ponemos afuera ese sentimiento, en la escritura y en la palabra. Pero entonces compran unas tarjetas blancas y trata de que la familia lo hable y que ponga cada uno sus emociones más destacadas, más terribles. Claro que sí. Saludos también a Claudia Patricia Angulo, que está conectada. Dice, excelente mensaje y dice, a veces es difícil hablar. Es muy difícil, por eso debemos apelar a los amigos, familiares que se encuentran en torno a esta persona que no puede hablar. Y decirle, y darle un ambiente confortable, un ambiente libre de prejuicios, pues tenemos muchos prejuicios, tenemos muchos tabúes, particularmente los latinos, ¿verdad? Sin embargo, esto del tabú del suicidio también atraviesa las poblaciones americanas, atraviesa también la raza sajona, vale decir que es todo, porque es la condición humana. De modo que hablarlo te va a curar. ¿Acaso cuando tú tienes un dolor de cabeza, cuando tienes una enfermedad, no te dan antibióticos, no te dan medicación y no te sientes mejor después? Bueno, lo mismo hablar. Hablar, confesar con otros que amamos y escuchar también lo que sienten ellos es terapéutico, Más allá que a lo mejor necesitamos por ahí algún antidepresivo, pero eso lo va a determinar el médico psiquiatra. Claro que sí, dice, un familiar pasó por depresión y tuvo indicios de suicidarse. Gracias a Dios lo ayudamos a tiempo. Claro, claro. Si a veces es la depresión clínica que conlleva de la mano van ideación de suicidio. Se sienten tan mal, tan bajoneados, que no sirven para nada que dicen, desarrollan la idea de suicidio. Pero me alegro que la familia junta lo haya ayudado a salir adelante. Dice, gracias doctora Cristina Balinotti, una entrevista enriquecedora para todos nosotros. Dice, por eso me retiré de todo y no he podido asimilar nada. Claro, cuando hay cosas que las personas no quieren hablar. Doctora Cristina, como siempre, un excelente programa esta tarde de hoy. Muchas preguntas del público y mucha gente conectada a nuestra familia virtual en diferentes lugares, pues que usted le ha estado contestando todas las preguntas esta tarde de hoy. Un tema que no vamos a dejar de hablar y siempre desde que inició la pandemia y el propósito por el que funciona este programa es poder llevar ese mensaje y usted siempre lo ha dicho, la salud mental es tan y cuán o más importante, pues obviamente que cuando vamos a vernos a un doctor por una gripe, por una fiebre, por un malestar. De la misma manera debemos cuidar nuestra salud mental. Debemos estar muy alertas también con nuestros familiares, pues en equipo como una buena familia que somos, poder obviamente ayudar a las personas si necesitan ayuda en el momento correcto. Claro, claro. Imaginemos que alguien que quiere suicidarse es como, voy a dar esta imagen debido a que es la imagen con la que estamos más familiarizados. Imaginemos que está internado o internada en un hospital y le están pasando medicaciones a través del suero. Eso es lo que está pasando cuando una persona se siente muy mal, que no puede hablar del suicidio de alguien que amó o de su intención propia de suicidarse. La familia reunida, hablando con el médico, si hay que hacer una terapia sistémica de familia, el médico psiquiatra, el psicólogo, es lo mismo que esa cama hospitalaria de la cual después le van a dar el alta. Entonces, una enfermedad psicológica, digamos, un proceso que necesita
la terapia de la familia, de hablarlo en primera instancia y luego contribuir con la terapia de un profesional de la salud mental. Claro Te que sí. agradezco muchísimo este espacio como siempre y les mando a todos que son tan amables conmigo y yo a veces no puedo contestar las cosas lindas que ponen, un abrazo muy grande. Y aquí le están despidiendo y dicen muchas gracias, doctora. Bendiciones para usted. Le esperamos la próxima semana con un nuevo país aquí. Gracias. Abrazo para todos. Un abrazo para ti, querida Marilyn. Gracias, doctora. Pues ya saben, pueden ver este programa también en nuestro canal de YouTube, pero sobre todo en el canal de YouTube de la doctora Cristina Malinotti, unifamilia.com, en unos días cuando ella familia.com. Doctora, gracias, que tenga un excelente pues resto de semana de lo que queda y como siempre vamos a tocando temas que están saliendo cada día, obviamente, pero sobre todo enfoquémonos y ayudemos a alguien si lo necesita. La salud mental es sumamente importante. Buscar ayuda, obviamente, siempre con los profesionales. Gracias, doctora. Que tenga un excelente día. Gracias. A la próxima.